Y por estos días Bogotá es sede para lo más granado del pensamiento económico y empresarial. En una nueva versión, la Feria Expogestión, convocada por el Centro de Liderazgo y Gestión, con el apoyo del Canal Caracol, reúne a los más famosos e influyentes intelectuales de los negocios y el liderazgo, conocidos como los gurús, en diálogo cara a cara con ejecutivos y funcionarios colombianos. Una de las estrellas de Expogestión es Steven Levitt, considerado por la revista Time como uno de los 100 líderes más influyentes del mundo y autor de un libro fenómeno que ha vendido más de 3 millones de copias. Para un personaje de estas características, obviamente tenemos a Paola Ochoa. Paola Ochoa entra al radar. Bueno, Steven, empecemos por lo primero, un tema que usted ha mirado mucho, la relación entre aborto y crimen. Usted en sus estudios encontró que en la ciudad de Nueva York, una vez se legalizó el aborto, las tasas de crimen se redujeron dramáticamente décadas después. ¿Eso significa que a más abortos, menos crimen? Pues sí, claro que esa no es una teoría muy popular, pero es algo muy sencillo. Los hijos no deseados son un riesgo criminal y cuando aprobamos el aborto en Nueva York hubo menos hijos no deseados y eso redujo los índices de criminalidad, porque mientras estos hijos no deseados crecían y alcanzaban los 20 años, pues no iba a haber mucho delito, pero mi análisis demuestra que una tercera parte en la enorme reducción en el crimen en los 90 fue gracias a legalizar el aborto en los 70 y yo diría que eso me ha convertido en unas personas menos populares de Estados Unidos porque nadie quiere oír esa estadística. Bueno, aquí en Colombia de hecho el aborto no es legal, solamente en casos extremos cuando corre peligro la vida de la madre o la vida del hijo. ¿Qué hacer aquí en Colombia para reducir el crimen, siendo que en nuestro país no es legal el aborto y cada vez más embarazadas, hay más adolescentes embarazadas? Yo empezaría por contestar que el aborto no es la respuesta para reducir el delito. Otros aspectos relacionados con el aborto son mucho más importantes, como por ejemplo, si uno considera un feto una vida, pues realmente no es una política para combatir el crimen. Pero Mauricio Rubio, un economista colombiano, ha estudiado el delito en Colombia conmigo y hemos visto que la razón por la cual el delito es tan alto es porque el castigo es tan bajo comparado con los Estados Unidos. Hacer las penas más fuertes, pero también aquí la impunidad es muy alta. Creo que la estadística es que el 90% de los crímenes en Colombia se quedan impunes. ¿Cómo combatir eso? Esa es una pregunta complicada y difícil. Es difícil cuando la policía es una fuerza corrupta y se le puede comprar, y si el sistema judicial y los tribunales no funcionan, y si las cárceles son lugares donde los prisioneros están al mando. No es nada fácil y creo que el Estado de Derecho, el imperio de la ley es fundamental. Pensemos en el éxito de Estados Unidos y qué hace que Estados Unidos sea un país donde haya tanta libertad y gente tan rico. Es gracias a que el Estado de Derecho, el imperio de la ley funciona y a Colombia no le ha quedado fácil. La Constitución se reforma, tiene un problema de guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces no es fácil, pero un punto de partida, en mi opinión, es intentar crear los incentivos para no poder corromper a la policía, y eso puede significar pagarle mejor salario a la policía, castigar a los policías si llegan a delinquir, al igual que los funcionarios públicos si llegan a corromperse o delinquir. O sea que habría que tener una fuerza élite de la policía, que sea la policía de la policía, y yo creo que todas estas son piezas del gran rompecabezas. Usted también encontró que el crimen y la televisión se relacionan en algo. En uno de sus estudios recientes veía usted que en la década de los 60 en los Estados Unidos subió el crimen y que eso coincidió con la aparición de la televisión. ¿A más televisión, más crimen? Se empieza la televisión, la transmisión por televisión en etapas distintas, porque la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, pero hubo regiones del país donde la televisión llegó 5 a 10 años más tarde, pero sí podemos ver en ciertos grupos etarios, si uno nació justo después del advenimiento de la televisión, los índices criminales eran superiores a las épocas cuando no había televisión. Ahora, hay muchas cosas buenas de la televisión, el hecho que
que puede contribuir al delito un poco y no sabemos por qué. ¿Será porque los padres dejaron de ser padres o por lo que hay en televisión hay tanta cosa buena que ver? ¿O es porque los niños pobres ven que los niños ricos tienen cosas chéveres y ellos quieren robárselas para tenerlas? Entonces, esta es una investigación muy reciente y fíjate que yo no he publicado ese estudio y tú ya sabes de él. ¿Cuáles serían esos otros efectos negativos? ¿Ya ha encontrado hallazgos al respecto? A ver, esta investigación no ha salido de mi computador, no sé por qué sabes tú de ella y espero tener mejores respuestas en otro momento, pero por ahora todo lo que te puedo responder es que tengo datos e información que demuestran que existe una relación, pero lo que queremos determinar es el por qué y eso no lo sé. Usted también ha estudiado mucho el narcotráfico, el tema del narcotráfico, un tema que nos interesa mucho aquí. ¿Cuál es la conclusión a la que llega? ¿Sería lo mejor legalizar la droga? Hace 10 años dije, cuando vine a Colombia por primera vez, y a nadie le pareció una buena idea en este momento, y en este tampoco, pero yo siempre he creído que Colombia debe legalizar unilateralmente la producción de cocaína. El problema es un problema americano, porque son los consumidores americanos los que demandan cocaína. Entonces, ¿por qué tiene que el pueblo colombiano sufrir por la demanda americana? Legalice la producción, produzcan toda la cocaína que quieran. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos no quiere que los norteamericanos consuman drogas, entonces que se ocupen de su problema, pero provean el mercado, y si el mercado americano quiere pagar más por la cocaína colombiana, pues mejor. Yo creo que esa sería una solución económicamente más barata, porque en la economía, si se impone una prohibición y se dice no se puede producir tal cosa, y se va a ir por el camino equivocado. Si se permite la producción, si se grava con impuestos, se reciben pago de impuestos. Ahora, políticamente sería ingenuo creer que el gobierno de Colombia puede decir, no, nosotros decidimos legalizar la producción de cocaína, vamos a hacer una subasta una vez al año donde todo el mundo la puede comprar y la gente se enloquecer. Pero me parecería una idea maravillosa y me encantaría verlo y ver cuáles son las repercusiones de una decisión de ese tipo. Pero pasará siendo realistas y en un mundo tan conservador como el actual. A ver, si me eliges a mí, presidente de Estados Unidos, habría la posibilidad, porque me parece una buena idea y yo le diría, hágale. Pero mire, Obama tiene una visión de las drogas bien diferente a la de sus predecesores. Y aun cuando él nunca aceptaría algo tan radical como esto, nosotros sí debemos pensar radicalmente respecto a un problema muy grave. Ya no es un problema solamente colombiano, ahora es un problema mexicano y venezolano, es transfronterizo. Lo que pasa es que no estamos abordando el problema correctamente. Nosotros no podemos permitir que los usuarios americanos de cocaína, los consumidores de cocaína americanos, vivan en la impunidad. Es que no se les ha castigado durante años y luego esperar que este enfoque centrado en la oferta funcione, porque si no hacemos algo por el lado de la demanda, no vamos a llegar a ninguna parte, porque esto genera muchísima violencia y hay gente de buen corazón y de bien que por distintas circunstancias se ven sumidas en un mundo de violencia. ¿Cómo es eso que una piscina es más peligrosa que una bala, que una pistola? En Estados Unidos, si uno estudia las estadísticas y si uno es dueño de una casa con piscina y uno tiene un revólver en la casa, resulta que la piscina es 30 veces más peligrosa y puede matar a su hijo más fácil que el revólver. Claro que nosotros no, cuando tenemos armas no permitimos que los niños jueguen con las armas. Lo que pasa es que no entendemos el peligro del agua y muchos niños han muerto ahogados en las piscinas de sus casas y eso es un hecho y las piscinas son muchísimo más peligrosas que las armas. Steven Levitt, muchas gracias por haber estado aquí en el radar de Caracol Televisión. Muchas gracias, el placer fue enteramente mío.